¿Cómo están? Bienvenidos. Este es un nuevo proyecto que tenemos pensado realizar. Ya teníamos rato. Yo soy el doctor Gerardo Dávalos, cirujano general. Yo soy el doctor Rodolfo Casanova, traumatólogo ortopedista. Y este es, digamos, alguna prueba piloto, un inicio en lo que queremos que sea un proyecto titulado, ¿cómo queremos que se llame? Mitología médica. Mitología médica. Lo que buscamos nosotros, y en vista de la necesidad de los pacientes de saber un poco más sobre los doctores, es poder desmitificar algunas cosas que de repente se creen o se dan por sentadas en el mundo de la vida diaria de la medicina. Las redes sociales han venido trayendo diferentes opiniones a la luz, ¿no? Yo, por ejemplo, en el TikTok veo muchas personas muy desinformadas de repente en los comentarios o en el Twitter, muchas personas muy desinformadas en los comentarios, porque, por ejemplo, un dolor de panza, ¿quién lo ve? Un médico general, un gastroenterólogo, un endoscopista, un cirujano. O sea, de repente hay ciertas lagunas en donde el paciente no sabe con quién acudir, no sabe cuándo identificar un buen médico, cuándo identificar un mal médico. No sé si a lo mejor tú tengas problemas en ese aspecto. Me habías platicado que la gente piensa, por ejemplo, que el traumatólogo es una especialidad diferente al ortopedista. Sí, son áreas completamente diferentes. Y son áreas diferentes, pero es una sola especialidad. Sí, por supuesto. Entonces, a lo mejor por el pie plano, vas con el mismo doctor que opera hombro, ¿no? Y a veces la medicina es tan amplia que de repente nos llegamos a confundir en ese aspecto. Existen muchísimos podcasts, o sea, van a encontrar decenas de podcasts que hablan sobre la vida médica, ¿no? Y cómo es ser un especialista, y cómo es ser un doctor, y lo difícil que es llegar a ser un médico en México, y bla, bla, bla. Pero creo que existe todavía muy poca información, y lo vemos a diario, que sea hacia las personas en general, hacia los pacientes, ¿no? Por eso decidimos llamarlo mitología médica, ¿no? Todo esto que hay detrás de las creencias que suponemos que son reales, pero que no lo son así. Y esto va a ayudar a las personas a que sepan identificar buenos doctores, y también a las enfermedades a que sepan con quién ir, cuándo ir, y que no les cuenten, ¿no? Todos hemos escuchado esa historia, por ejemplo, de cirujanos bariatras, de cirujanos oftalmólogos, que la mamá les pregunta: oye, hijo, ¿y tú todavía haces cesáreas o no? Y es esta desinformación, pues, de no saber lo que hace o lo que no hace un médico. Entonces, es la idea de desmitificar. Otro punto también que podemos tratar en los siguientes capítulos: cómo funciona la medicina en el ámbito público y en el ámbito privado. Muy importante. Porque a mí me ha tocado mucha gente que me dice, yo por ejemplo, pues ya saben, soy cirujano, me dedico a todo lo de la panza y eso, y me ha preguntado mucha gente: oiga, doctor, ¿pero qué la vesícula no se opera cuando está por reventarse? Porque eso es lo que aprendemos cuando vamos con el doctor del IMSS o de cualquier lugar, ¿no? No, usted no está lista todavía, usted todavía no está tan grave, usted todavía no está tan inflamada, venga cuando esté delicada, venga cuando esté vomitando, ¿no? Y eso es lo que nos enseñan los doctores y pensamos que es así. Hey. Cuando son prácticas, usanzas, que se hacen de maña, digámoslo de alguna manera, para poder no saturar el sistema de salud público. Y luego ya te pasas a como debe de ser aquí y en China, y le dices a la gente: no, señora, usted si tiene dolorcitos chiquitos, se tiene que operar antes de que se haga dolor grande. Y la gente se queda: a ver, ¿cómo? Pues si en el INE me están corre y corre a mi casa. Entonces, de repente, practicamos muchos tipos de medicina en México, ¿no? La medicina como debe de ser, la medicina como me la enseñaron a mí, la medicina como me la aplican en el IMSS, y cuál seguir, cuál hacer. Yo creo que son temas que podemos utilizar para ayudar a la gente a que sepan lo que hace un doctor, porque yo les aseguro que no todos sabemos de verdad qué doctor hace qué cosa y cómo se debe de hacer cada cosa. No sé qué, por ejemplo, ejemplos puedas platicarme tú de lo que tú quieras, ¿no? O sea, diferencia entre lo público y lo privado, o que te confundan de especialidad, o que no sepan qué es lo que haces tú, o que los pacientes piensen que al traumatólogo hay que ir por esto o aquello, cuando no es así, ¿no? ¿O qué ejemplos me puedes dar? Sí. El ejemplo más burdo, el término del ortopedista. Si tú le preguntas a una persona en la calle quién es el ortopedista, piensan que es el que te atiende los pies, piensan que es el que pone plantillas. Ajá. Siendo que pues, la ortopedia es un ramo muy amplio de la especialidad, ¿sí? Que no solamente trata los pies, o sea, hay patologías ortopédicas de columna, de hombro, de rodilla, o sea, de cualquier articulación del cuerpo,
¿sí? Y no solamente es poner plantillas. Esto, pues, viene de añales, ¿sí? O sea, del pasado, pero, pues, muchas veces al que tiene el puesto de plantillas en una plaza comercial, dicen que ese es el Es el ortopedista, ortopedista. ¿no? A mí me llevaron con uno de esos de niño. Exactamente. Yo tenía unas botas horribles así de madera. El zapatito Mickey, ¿no? Pues no me acuerdo, pero eran unas botas de madera horribles que me hacían bullying en la primaria. Sí, por Ya al supuesto. final no supe si me llevaron con un especialista en traumatología y ortopedia o si fue alguien que hace zapatos. Exactamente. ¿Me explica? O sea, y es el ortopedista. Era un técnico, o sea, te llevaron con un técnico, más no con un traumatólogo ortopedista, ¿no? Que es lo que abarca la especialidad como tal. O como cuando te llevan con el optometrista por lo de los ojos. También. Y piensas que es oftalmólogo Exacto. ya no sabes encontrar la diferencia. Uno es más caro que el otro, o quién estudió qué cosa, o vaya, Sí, hay tanta exactamente. cosa en donde nosotros podemos desmenuzar, trayendo invitados, haciendo dinámicas, para educar a la gente la verdad. O sea, aquí lo que nosotros, Sí, es desenmascarar los mitos sobre las creencias médicas, ¿no? ¿Para qué? Para una población en general, porque la mayoría, como tú dijiste, la mayoría de los podcasts de médicos a médicos, pues no explican de una manera burda, de una manera general o entendible para los demás. Y ya estamos aburridos de conocer cómo es la vida del médico. ya sabemos que nos hacemos O sea, los sufridos y Sí, que o sea, somos la carrera más difícil y todo. Igual los ves por morbo, pero no le suma a la gente. claro. No le suma, ¿no? Hace poquito te platicaba, vi un tweet de una persona, ya ven cómo es Twitter, ¿no? De puro hate, que ponía ahí un Ex, tweet, ¿no? ajá, ex, ahora llamado ex, que ponía ahí, no, pues los doctores ganan un dineral en la institución pública y se van de congreso y se van a capacitaciones con los impuestos de la gente y, No manches, ¿en y serio? toman vacaciones. Y lo dicen de repente con tanta autoridad y tú entre te ríes y lloras Pues claro. porque no es verdad. O sea, un médico especialista o subespecialista gana como cualquier empleado, Sí, casi como como un médico general. como cualquier empleado en cualquier empresa. Claro. Y si te quieres ir a capacitar, ve y pide permiso para faltar 1 o 2 días Sí, es un problema. para tú conseguir el espacio para irte a capacitar o irte de congreso, porque no dejas de ser un empleado. Sí. ¿Me explico? O sea, son de repente cosas que la gente da tan por hecho que están tan alejadas de la realidad, ¿no? Y luego de repente nosotros nos hacemos mal la fama por nuestra propia culpa, ¿no? Por ¿Cómo? ejemplo, A ver. te voy a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tú haces una cirugía y cobras 120,000 pesos. Es un Ok. dineral. Sí. Ninguno de nosotros tenemos 120,000 pesos en la bolsa para ver qué es lo que se No, ofrece. nunca. ¿Sí me explico? Y yo te aseguro, y si no pónganlo ahí, que la gente piensa que el 50-60% de ese dinero va para ti. Ah, sí. Cuando se reirían, se reirían para atrás. Si supieran, por ejemplo, qué porcentaje va de verdad a la mano de obra del médico. Sí, a la bolsa del médico directamente. ¿Y ¿no? qué porcentaje se va a la empresa que hizo este aparatito? Pues a los insumos. Los insumos, ¿no? Los O sea, puros insumos de las cirugías. yo entiendo que Y la el gente- hospital. Y el hospital. Yo entiendo que la gente no sepa. Yo llego al quirófano y lo primero que hace el anestesiólogo es dormirme. Sí. O sea, yo no sé lo que está pasando. O sea, es entendible que tú no sepas lo que hay detrás de una cirugía, porque nadie te cuenta, nadie te dice, tú estás dormido, pero no sabes que hay empresa de insumos, empresa de materiales, tus ayudantes de la cirugía, porque no operas solo. Y son varios. Es instrumentista, es el proveedor, es primero o segundo ayudante, dependiendo del procedimiento que estés haciendo, y aparte lo tuyo, Exactamente. ¿no? Y entonces ahí empezamos a decir, ay, me ahorro un ayudante y me ahorro 3,000 pesos, ¿no? De 3,000. 3,000. Entonces ya me ahorro eso del paquete y lo doy más barato. Oiga, doctor, pero no se arriesga, ¿dónde saca la tercera mano? No, pues ahí me las ingenio. Sí, claro. ¿Me explico? O sea, vaya, aquí podemos aventarnos 100 capítulos de todo el lado oscuro de la medicina, el lado oscuro de la cirugía, La diferencia entre medicina particular y seguros de gastos médicos. otra cosa. Otro tema. Otro temazo, porque un tema por muy ejemplo, picante. la gente dice de repente, todo lo hemos escuchado, estoy harto del IMSS, me voy a lo privado. A ver, pero ¿qué privado? Ey, Hay de privado a privado, claro. ¿no? Hay privados, patito, que mejor regreses al IMSS porque te van a hacer una daga que no tienes idea. Y la gente piensa que por desembolsar X o Z cantidad, ya se va a vivir en las mieles de la medicina privada. Sí, por Cuidado. supuesto. Porque en lo Sí, es privado muy hay fuerte. de privado a privado.
Y hay de públicos a públicos. Hasta ¿no? totalmente, ¿no? Yo he escuchado historias de que les cortan la pierna equivocada y hay Oye, no centros quemes mi especialidad, cabrón. y hay centros médicos en donde tienen robot y son públicos, Sí, claro. ¿no? Sí, y centros públicos donde te cobran, ¿sí? Ah, Donde sí. tienes que pagar, porque hay diferentes estratos públicos, Ajá. ¿verdad? Están las OPDs, está el IMSS, ISSSTE, SEDENA, y todos son muy diferentes y atienden muy diferente. Oye, pero si por ejemplo a mí por mi zona donde vivo me tocó una clínica patito del IMSS, no me tocó centro médico, no me tocó el gran edificio del IMSS, me tocó una clínica chafa por donde vivo, ¿cómo me cambio de clínica? ¿Cómo le hago, no? Grandes temas, ¿eh? O sea, son grandes temas porque hay gente que tiene la virtud y la suerte de que le tocó operarse su cáncer o su prótesis en un centro médico grande del IMSS, que seguro hay en Guadalajara, hay en Ciudad de México, y hay otra gente que le toca pues, una clínica chiquita, ¿no? Sí, por supuesto. Donde operan como en 1850. Sí, y esto no significa que el médico sea malo, Ah, no, sino que en la institución pública uno se adapta a operar con lo que puedes, con lo que hay, con lo que tienes, no con lo que debes. definitivamente. ¿Sí? Y hay historias de terror. Yo conozco un médico que, por ejemplo, yo un tiempo estuve en un IMSS y la política era no ofrezcas nada que el hospital no puede proveer. Entonces, si yo sé que necesitas este tratamiento con este aparato, pero el IMSS no lo puede proveer y se te tendría que pagar en el Hospital San Javier, en el Ángeles, donde tú quieras, Claro. no lo ofrezcas porque es una llamada de atención. Entonces, limítate a ofrecer lo que esta clínica ofrece. Entonces, el médico también se ve atado de manos Sí, por supuesto. por el poder administrativo. ¿Y siempre quién es el malo? El El médico, doctor. Sí, el doctor. doctor. El doctor es el malo, sí. ¿verdad? Otra cosa también importante es, y creo que es un tema que puede hacer arder a algunas personas, ¿cuándo tiene la culpa el paciente ¿Sí? y cuándo tiene la culpa el médico? Sí, definitivamente. Porque siempre una cirugía fallida, ¿quién es No, pues el el doctor. médico? Sí, sí, el doctor. El médico siempre es el Que se equivocó. el que le echó a perder, ¿no? Cuando muchas veces el paciente, es un tema muy importante, la educación del paciente. O sea, la educación Sí, en el ámbito definitivamente. médico de tu paciente para que entiendan los cuidados y todo lo que debe de tener después de determinado procedimiento, ¿no? Como Sí, en mi sí, caso, sí, es sí. muy común que le dices al paciente, ¿sabes qué? No debes de pisar, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, y el paciente no entiende, Sí, no entiende, ¿sí? definitivamente. O sea, creo que es un tema muy, muy interesante sobre los cuidados generales, o sea, y es de lo que tratamos, lo que queremos abordar, ¿no? Con este podcast, o sea, desenmascarar los mitos y las dudas que pueda haber de los pacientes sobre la terminología médica y sobre cómo se lleva a cabo la medicina en México, ¿no? Definitivamente, existen muchísimas historias de éxito, muchísimas historias de terror. Nosotros que estamos involucrados en las redes sociales y que cada vez más médicos vemos que están involucrados en las redes sociales, brotan más estas dudas que a lo mejor no sabíamos que existían y que vemos que no. Tenemos que, si queremos un sistema de salud bueno, pues tenemos que educarnos desde abajo. Desde abajo tenemos que educarnos para practicar la verdadera medicina, la que es como es, no la que mi doctorcito de la clínica familiar me platica, ¿no? Porque de repente, dice el dicho, hacemos medicina basada en existencia, Y no en no evidencia. en evidencia, ¿no? Y somos muy dados a ser mexicanadas. Sí, claro. ¿Sabes qué otra cosa es bastante interesante? Tú lo dijiste al inicio, ¿cómo elijo a mi médico? Un médico popular no es sinónimo de un médico bueno. Eso es definitivo. ¿Cómo buscar si mi médico está certificado? Sí, ¿Cómo buscar si mi médico no es un charlatán? sí. ¿Sí? ¿Cómo buscar o cómo aprender a buscar información? Porque es muy fácil buscar en Google y Google te puede decir mil cosas, ¿no? Hay miles Sí, de memes de que sí. me duele esto, cáncer, ¿no? Cáncer, sí, Y sí. todo el mundo llega con idea de cáncer. Pero pues la verdad es que no. Otro tema muy de moda ahorita, la inteligencia artificial. Sí, sí, sí. ¿Sí? Todo O sea, es chatbots. una gran herramienta donde ya hay un montonal de artículos de cómo aprender a utilizar la inteligencia artificial para buscar información sobre tu padecimiento. Pero bien hecho. Bien hecho, claro, o sea, una información bien sustentada. Sí, sí, ¿Sí? sí, 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 porque si tú pones estupideces, potencializa tu estupidez. Sí, por supuesto. ¿Sí me explicó? Sí. Y lo que decíamos, ¿cómo desenmascarar a un charlatán?
Porque hay muchos médicos Y que médicos, dicen, médicos. sí, médicos, No médicos estamos hablando de formados. chamanes, ni de, No, no, no. ni de brujos. Médicos formados Y médicos médicos. que se dedican a hacer procedimientos que no deben. O sea, médicos que andan queriendo operar apéndices, médicos generales, no cirujanos, Sí, definitivamente. ¿verdad? Entonces, para eso es todo esto. O sea, no es solamente para desenmascarar los mitos de los médicos, sino el también aprender a guiar al paciente sobre cómo sobrellevar su enfermedad, cómo abordarla, Ajá. saber a quién acudir y cómo investigar ¿Cómo a y quién. cuándo? Ajá, sí, claro. Algo muy sencillo. Un paciente o una persona ignorante es fácilmente manipulable, fácilmente de convencer, fácilmente de mangonear. Y con Sí, dolor más. y con dolor más, y con una Con urgencia sufrimiento, más. no más. Entonces, si nosotros podemos llegar a las personas para que no les vendan gato por liebre, así se dice, Gato por liebre. para que no les vean la cara, o sea, si un paciente ya no llega ignorante a un consultorio, si un paciente ya llega informado no de la enfermedad, sino de cómo funciona el sistema del doctor, pues ya llega con herramientas, ya no lo cuentean, ¿no? O saber qué preguntar. Saber qué preguntar. Saber qué preguntar. Sí, muchas veces, y tú me lo vas a decir, quieres encontrar un doctor en el medio particular. La verdad, seamos honestos. Lo primero que ve el paciente es, todos los doctores son iguales. Nomás uno es más caro que el otro. Es lo único. O sea, el paciente no distingue otros distintivos o otras características. Yo necesito un traumatólogo. Traigo un dolor de rodilla, un dolor de hombro, un dolor de codo, y necesito que me trate un traumatólogo. Yo no sé de cirugías de traumatólogos. Yo no sé si necesito bendita o si necesito pomadita. Yo no sé. No tengo idea. Yo lo único que sé es que este vale 500 y este vale 1200. Para mis ojos ignorantes, todos los traumatólogos son iguales. Entonces, espacios como este nos servirían para decir, a ver, espérame. O sea, no nomás es lo que cobra. Hay doctores limpios, hay doctores sucios, hay doctores con técnicas modernas, hay doctores con técnicas antiguas, ¿sí? Hay doctores carismáticos que te dan a entender, que te explican, hay doctores más buñones, hay doctores que te contestan el teléfono las 24 horas al momento, Sí. y que te dicen, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Qué ocupas? Y hay doctores que te contestan al tercer día, ¿de acuerdo? O sea, nosotros podemos desglosar una lista interminable de distintivos que hace a cada doctor único y diferente, Claro. ¿no? Pero yo, desde mi ignorancia, ¿qué es lo que veo? Pues que este traumatólogo es de 600 y este traumatólogo es de 1200. Y la ubicación. Pero y la ubicación. Que el que me quede más cerca o más lejos, lo que sea. Pero de ahí en fuera, pues los dos traumatólogos tendrían que hacerme lo mismo, ¿no? Técnicamente. O sea, supongo. A mí me llaman mucho pacientes que me dicen, doctor, ¿a cuánto la cirugía de vesícula? No, pues tanto. ¿Pero es con la laparoscopía? Sí. Ok. Y la gente piensa que fulanito de tal va a quitarte la vesícula por la laparoscopía exactamente igual que sutanito, ¿no? Pero hay un mundo de obstáculos detrás que hacen este doctor diferente a este doctor, Claro. ¿sí? Desde cosas, vaya, que no tienen idea. Es como si todos camináramos igual, yo camino súper chueco. O sea, todos somos diferentes para de llegar al punto A al punto B. Y eso es una diferencia de cada doctor a cada doctor. Claro. ¿Sí? Y Y no te estoy diciendo que el más barato es el peor, ni No. que el más caro es el mejor. Pero sí ayudar a las personas a distinguir profesionista de profesionista, aparte del precio, por otras características que tú te debes de dar ¿Cómo cuenta. identificar su crecimiento profesional? Ajá. O sea, saber si, en mi caso, por ejemplo, un traumatólogo, hay traumatólogos generales, hay traumatólogos con alta especialidad en cirugía de hombro, con alta especialidad en puro reemplazo de prótesis, o sea, reemplazo de hombro, de rodilla, de cadera. Hay quien se dedica a puro reemplazo de cadera, ¿sabes? Y que son de eminencia. Y que quizá con él es con el que tú deberías de ir para tener una mejor cirugía. Y si les llevo yo con mi pie plano, ya se le olvidó eso. Sí, claro, por supuesto. O sea, alguien que se dedica a operar rodillas y que ya se dedica a pura rodilla, pues tiene los conocimientos básicos, ¿sabes? Pero como ya no se ha estado actualizando, como ya no se ha enfocado en ese tipo de patologías, pues ya está totalmente fuera del radar. Entonces ya no sabría cómo tratarte de manera más adecuada, porque la medicina tú sabes que es súper volátil, ¿no?
Y de repente llegan tendencias y modas de diferentes técnicas o procedimientos o formas de tratar que en cuestión de 3 años cambian. Estás desactualizado Sí, completamente. claro. O procedimientos que de repente fueron un boom, ¿no? De que este tratamiento para el hombro, impresionante, funciona súper bien. Y de repente a los 2 años en un congreso llegan con un artículo, con una nueva publicación y dicen, esto no sirve por esto, esto y esto. De un día para otro, algo que funcionaba, ya Algo no que sirve. estaba top, ya no sirve. ¿Sí? O sea, Entonces, si yo soy traumatólogo igual que tú y yo me quedé con lo de hace 3 años, nada que ver contigo a lo mejor. exactamente. Sobre todo si yo me enfoqué en actualizarme en esa área en específico, ¿no? Fíjate, eso yo no lo sabía. O sea, yo voy con un traumatólogo porque me duele desde la punta del pie hasta el cuello, a lo mejor, ¿no? Cuando si revisas el currículum de tu doctor, Exacto. te puedes decir, este doctor es experto en rodilla, O este doctor es experto en pies, en pies, ¿verdad? ¿no? Que no es lo mismo que un podólogo. Ojo. Yo no sé ni qué es un podólogo, la verdad. Pues hay dos vertientes, pero pues ya hablaremos en el futuro. Sí, podemos platicarlo O sea, y podemos aquí estar horas, sí. horas, Que al cabo ni se nos da a platicar, ni ¿verdad? se nos da a platicar. Pero sí, o sea, este tipo de ejemplos que nosotros les estamos dando son nada más una probadita de que quizás estamos viviendo una realidad completamente falsa. Sí. Hace 10 años no existían esto de las redes sociales de manera tan viral como lo hacen ahora. Ahora que existen, tú te puedes meter a Google o a ChatGPT, donde quieras, buscar el nombre de tu doctor y ver si tiene redes sociales, ver si tiene página de internet. Dirán algunos de la vieja escuela, bueno, pero eso no te convierte en buen doctor. No, O sea, no te conviene tener redes y página y todo. No te hace un buen doctor. Pero lo que sí es que transparenta su trabajo. eso sí es cierto. Entonces, si un doctor tiene la valentía, la honestidad, la sinceridad, la transparencia de demostrarte sus testimonios, de demostrarte sus pacientes, de demostrarte sus cirugías y sus resultados, no lo hace ni Superman, ni mucho menos, pero al menos lo hace un profesionista que respalda lo que él está haciendo. Sí, claro. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor no te vas a querer operar con el más influencer, porque como digo, no te hace buen doctor. Pero si vas con alguien que lo buscas en Google y lo ves en diferentes páginas y ves que tiene Todo un respaldo académico. un respaldo de decir, mira, este es mi trabajo, Ujú. aquí están mis pacientes, aquí están mis testimonios, y lo demuestro y lo publico y lo reviso, pues dices tú, bueno, esta persona por lo menos no se me va a desaparecer. Porque los doctores se desaparecen, ¿eh? Sí. O sea, los doctores, si algo sale mal, que a todos nos puede Y pasar, mientras más charlatanes, más. ¿sabes qué? Te bloqueo, no te contesto las llamadas y hay que te atienda otro Y médico. ahí quedaste. Y salió mejor, salió peor lo privado que lo público. Definitivamente, Sí. ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a estar platicando, si es que funciona, si es que no nos ven dos personas, Sí, es que... mi mamá y tu mamá, O si no nos tiran mucho hate. o también hate, porque no tenemos pelos en la lengua. Entonces, pero si funciona y es algo que los demás quieran escuchar, pues vamos a tener invitados, al rato dolores de panza, dolores de rodilla, dolores de ojo, dolores de cabeza, dolores de espalda, y podemos desmitificar y a constatar la medicina como debe de ser, ¿no? Sin tabús, sin otros temas. Y bueno, les vamos a dejar, yo creo, las redes sociales por ahí donde estamos subiendo este contenido. Y cualquier duda pueden poner en los comentarios o temas o propuestas. Si es que alguien nos observa, pues aquí vamos a estar para servirles. Esperemos que nos vean más de 10 personas. Ojalá. A todos nuestros familiares, aquí estamos a la orden. Saludos.